Buenas tardes. Hoy vamos a analizar los distintos métodos que existen para la cuantificación de los daños por incapacidad. Entre ellos, ustedes habrán observado en el trabajo de doctrina que les dejamos, aparece el método del cálculo del valor de punto. Este es un método que surge de la ley francesa del año 1985 de accidentes de circulación. Y nosotros realizamos un relevamiento de sentencias de nuestra jurisdicción y allí advertimos que en numerosos pronunciamientos, aunque no lo dijeran de modo expreso, utilizaban este método de valor de punto. De esta forma es la única que se puede explicar por qué a una incapacidad del 17% le otorgaban una indemnización de 170.000 pesos. Indudablemente utilizaban el valor de punto de 10.000 pesos. Esto, si no se asumía que se estaba utilizando este método de evaluación de daños, mucho menos aún se explicaban las bases científicas para ponerle un importe al punto. De esta manera, la sentencia normalmente concluía con una enumeración de condiciones personales de las víctimas como la edad, las actividades que desarrollan, la capacitación, la gravedad de la lesión y finalmente se le agregaba una cantidad determinada. Esto no puede ser aceptado, como sostiene Ugaciarri, porque a esa serie de palabras también le podría haber seguido cualquier otro tipo de cantidad. Indudablemente, de esta forma no se satisface el requisito de la motivación adecuada de las sentencias que viene impuesto por el artículo 95 de la Constitución Provincial en concordancia con el artículo 3 del Código Civil y Comercial, que exige a los jueces que resuelvan sus asuntos mediante una decisión razonablemente fundada. Tampoco es coherente ni respeta la jurisprudencia de la Corte, que ha destacado el valor que tiene en la determinación del resarcimiento de los daños la prudencia de los magistrados. Pero ello, ha dicho la Corte, no autoriza a prescindir de uno de los requisitos esenciales para la validez de las sentencias, que es la fundamentación. Esta es la doctrina de la Corte desde el año 1994, una causa González Miguel contra Núcleo Federal S.A., publicado en Jurisprudencia Argentina del año 95, tomo 2. No debe confundirse, nos dice la Corte, discrecionalidad judicial con arbitrariedad. Por eso valoramos la sanción del artículo 1746 del Código Civil, que nos trae pautas concretas para la determinación de las indemnizaciones por incapacidad física o psíquica, permanente, total o parcial, fundamentalmente utilizando el procedimiento del capital humano, es decir, hay que determinar un valor presente que represente la pérdida de aptitudes fundamentalmente productivas de una actividad humana determinada. Esto es lo que nos establece de modo expreso el artículo 1746, determinar un capital cuyas rentas cubran la disminución de aptitudes del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que ese capital se agote al término de un periodo determinado, porque estamos hablando de rentas que no son perpetuas. Y para esto se utilizan fórmulas. Estas fórmulas son de las más variadas, son instrumentos muy útiles para dotar de fundamento científico a las sentencias. Algunas utilizan el nombre del actor del proceso, como Woto, Méndez, Marshall. Otros se valen de la denominación de la persona que introdujo la fórmula, como el caso de la fórmula Las Heras-Requena. Pero en definitiva, como sostiene Ugaciarri, todas estas fórmulas son equivalentes y los que cambian son los contenidos de las variables de las diferentes fórmulas. Así, en uno de los fallos que dejamos en la plataforma, que es la causa Barrios de la Sala Primera, advertimos que se utilizan 4 variables. El indicador C, que se refiere al capital productor de una renta que debe determinarse, es el valor desconocido.
El indicador A es la frustración de ingresos por un periodo determinado. Hay que ver si la incapacidad es total o parcial. En este último caso debe multiplicarse por el porcentual de incapacidad. Y si no hay ingresos determinados, lo que se utiliza es la remisión al salario mínimo vital y móvil. Después está la variable I, que es la tasa de descuento. No debe confundirse con la tasa de interés. Esta tasa de descuento es inversamente proporcional al valor que se asigna, es decir, a una mayor tasa de descuento el valor es menor. Y después está también el indicador N, que se refiere al número de los periodos restantes hasta el límite de la edad productiva. Advertirán ahí que, por ejemplo, Woto utiliza 65 años y en el caso de Méndez son 75. Barrios, en la construcción que realiza la sala de esta fórmula, utiliza algunos elementos de Woto y otros elementos de Méndez. Esto nos parece a nosotros que es adecuado, es técnicamente viable en el marco del artículo 1746, que no impone ninguna fórmula particular. Incluso estas dos sentencias son de la Cámara Nacional del Trabajo, de la Sala Primera, y han cambiado algunas de estas variables. Por ejemplo, se pasó del 0,06 de tasa de descuento al 0,04 o se modificó la edad desde los 65 a los 75 años. Es decir, no es imprescindible que se utilice una fórmula pura. Es interesante, sí, destacar que la Corte Nacional ha observado y ha descalificado por inconstitucional en la causa Aróstegui la utilización de fórmulas con valor presente. Por eso, en el caso de Méndez se introduce una subfórmula que es igual a ingreso actual por 60 dividido la edad con un tope de 60 años. Esto nos permite a nosotros ratificar que no existe ningún método perfecto, que todas las fórmulas tienen algún tipo de defecto y fundamentalmente apuntan a que no se admiten variaciones en los ingresos. Es decir, el ingreso se mantiene invariable a lo largo de todo un periodo determinado de tiempo. Y esto atenta con lo que sería el curso natural y ordinario de las cosas, porque existe conciencia de que es usual que los ingresos de las personas se incrementen con algunas aisladas excepciones, como en el caso de los deportistas. Según el curso natural y ordinario de las cosas, las personas ganan menos cuando son jóvenes que cuando lleguen a una edad adulta. Sin embargo, las fórmulas se mantienen con un ingreso en general invariable. ¿Qué estrategias se utilizaron para compensar este defecto? Bueno, la subfórmula en Méndez, pero nos parece a nosotros más interesante la utilización de una chance que se suma al ingreso. Esa chance tiene sustento en los artículos 1738 y 1739 del Código Civil y Comercial. Puede ser una chance escalonada de un 20 o 30% por década que se va incrementando al valor que resulta de un ingreso histórico. Es interesante el apoyo que tenemos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la causa Ontivero, que también lo tienen subido al entorno. Es una sentencia del 10 de agosto del 2017 que tachó de arbitraria los pronunciamientos provinciales anteriores precisamente porque no consideraron la pérdida de chance de ascensos laborales en el marco de la carrera judicial de la damnificada. El otro problema es el de las dificultades que tenemos en la integración y en los alcances de los distintos rubros. Porque, por ejemplo, el artículo 1746 no se refiere solo a los ingresos de las actividades productivas, sino también a las actividades valorables, económicamente valorables. Por ejemplo, las actividades domésticas o de autotransporte, a donde hay que buscar un equivalente patrimonial indirecto, es decir, el valor de los servicios sustitutivos de los cuales no se puede prescindir para una indemnización adecuada.
Y esto nos traslada a un tema que nos parece prioritario, al de cuantificación, que es el de precisar los contenidos de los rubros, es decir, valorar el daño. Valorar el daño, dice Pizarro, implica determinar el contenido cualitativo de la indemnización, cuáles son los rubros que se van a declarar procedentes y cuál es el alcance de cada uno de esos rubros. E incluso hay un paso previo a este de la valorización de los daños, que es el de determinar el concepto del daño resarcible. Por eso también les dejamos un artículo del profesor Bueres, que es una obra clásica ya sobre el tema del concepto del daño resarcible. Y ahí básicamente hay tres posturas. Nosotros adherimos a la tesis de la escuela cordobesa, que sostiene que el daño resarcible puede asociarse a las consecuencias o a los resultados disvaliosos. Es decir, no es la lesión en sí misma, sino las consecuencias disvaliosas de esa lesión originaria. Esto también nos da a nosotros bases dogmáticas para desterrar de alguna manera la pretendida autonomía de algunos rubros resarcitorios que se presentan como novedosos y que en general la jurisprudencia no los está admitiendo con el nuevo sistema. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema, si bien define al daño como la lesión a un derecho o a un interés en el artículo 1737 del Código Civil y Comercial, en el artículo 1741 utiliza la denominación consecuencias indemnizables. Por eso nosotros consideramos que hay un respaldo explícito a la tesis del resultado. El daño resarcible, la indemnización, va asociada al resultado. Y así nos parece interesante recordar algunos fallos que ustedes también tienen en la plataforma virtual. Por ejemplo, la causa Sanabria, la sala primera, es interesantísima porque conceptualiza, es decir, cumple con ese primer paso de conceptualizar al daño, el daño a la incapacidad, como aquel menoscabo a la aptitud psicofísica. Después que lo conceptualiza, la sala utiliza la pauta de cuantificación de la causa Barrios y así fija la cuantía de la indemnización para una incapacidad del 4%, para un niño de 9 años de edad, pero considerando sus ingresos a partir de los 18. Como lógicamente no tenía ingresos reales al momento del accidente, utiliza el salario mínimo vital y móvil. También la causa Sarabia. En Sarabia se revoca una sentencia anterior que había rechazado la demanda de una víctima de 25 años con un 20% de incapacidad. También se utiliza la fórmula Barrios, pero antes de abordar este instrumento matemático, lo que hace la sala primera en la causa Sarabia es rechazar la pregonada autonomía de los rubros indemnizatorios considerados terceros géneros. Por eso es que desecha la procedencia autónoma del daño a la vida de relación y el daño estético, que eventualmente podrían incorporarse al rubro daño moral. Y algo muy similar ocurre en la causa López Julio César, también de la sala primera. La sala rechaza las pregonadas autonomías de los rubros indemnizatorios considerados terceros géneros, acepta que solo hay indemnización de consecuencias patrimoniales y no patrimoniales, y para la primera también utiliza la fórmula del artículo 1746. De esta forma, respetando estos tres pasos que nos parecen fundamentales: concepto, valorización y cuantificación de los daños, alcanzaremos el requisito o la exigencia de la reparación plena que impone el artículo 1740 del Código Civil y Comercial. Y de esta forma también podemos satisfacer el derecho constitucional a un resarcimiento de los daños, que no es cualquier reparación, sino que es una reparación plena o integral, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchas gracias.